Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? El Halloween. Feliz Halloween. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? ¿Quién es ese? El de la máscara, el payaso. ¿Quién es? ¿Dónde estoy? Por favor, si estáis ahí, ayudadme. Soy Avidoso, pero no sé si voy a poder grabar este vídeo solo. Necesito vuestra ayuda. Suscribíos y darle like cuanto antes. No sé si este será mi último vídeo, pero decirle a toda mi gente que los quiero y a todos los del canal también. Se me están empañando las gafas. Es horroroso. Maldita mascarilla. Bienvenidos a este especial de Halloween de Avidoso. Oh, ya decía yo que es que este cuchillo me estaba dando un poquillo de dolor de cabeza, ¿eh? Oh, Bueno, bienvenidos a mi canal, soy Avidoso y espero que os haya gustado este inicio de Halloween. Bueno, pues en realidad traigo un vídeo normal, lo que pasa es que quería darle un toque un poquito especial. Así que espero que os haya gustado, pero esta clase puede ocurrir cualquier cosa, hay que estar preparados porque aquí puede aparecer el payaso diabólico en cualquier momento. Así que cuidado, ojo, espero que el cuchillo este no afecta a las neuronas ni nada, pero bueno, vayamos al lío. ¿De qué va este vídeo? Bueno, pues vamos a hablar hoy, vamos a continuar con la gravitación y vamos a hablar de la energía potencial y del potencial gravitatorio y del trabajo. ¿Sí? Bueno, pues hay que tener claro una cosita, que ¿qué es la energía potencial? Porque muchas veces cuando hemos oído hablar sobre la energía potencial gravitatoria, siempre pensamos que era la energía asociada a la altura. Pero vamos a generalizar un poquito más y decir que es la energía asociada a la posición de algo respecto de otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la energía potencial gravitatoria, es la energía que posee un cuerpo, ¿sí?, por el mero hecho de estar a una cierta distancia de otra masa que genera un campo gravitatorio a su alrededor. ¿Sí? ¿Lo entendemos? No lo entendemos. Que no os extrañe si de pronto aparezco con el cuchillo clavado para un lado y luego para el otro y cosas así, ¿sabes? O sea, hay una cierta improvisación, si tú me comprendes. Bueno, hay alguien por ahí que ha dicho una voz tenebrosa que no la entendí. Bueno, pues vamos a verlo ahora de forma matemática, ¿sí? Bueno, pues, por ejemplo, la energía potencial, ¿sí?, gravitatoria, la vamos a expresar como menos G por M partido R. Muy bien, hay una diferencia muy importante y muy sutil respecto a la fuerza y respecto al campo. Aparte de que la expresión ha cambiado un poquito, porque por ejemplo en la fuerza la R aparece al cuadrado y en el campo no aparecía nada más que la masa responsable del campo. Bueno, pues ahora aparecen las dos masas y la R está sola. Bueno, pues la energía potencial, la diferencia principal aparte de esa, es que es una magnitud escalar. ¿Qué significa que es una magnitud escalar? Que es un número. Ya no es un vector, ya no viene representado por una dirección, un sentido, un módulo, sino que toma un valor y eso es lo que vale. Bueno, pues resulta que la energía potencial gravitatoria siempre es negativa, ¿sí? Depende de las dos masas, de la masa que crea el campo y de la masa que se está viendo afectada, y de la distancia entre los centros entre ambas masas. Muy bien, ¿qué se mide la energía potencial? Pues como todas las energías, en julios. ¿Ha dicho en agosto o en julio? Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis escuchado? Pues yo voy a seguir. Bueno, pues eso, la energía potencial se mide en julios y nada, como cualquier energía. ¿Qué más cosas tenemos que saber de aquí? Bueno, pues que como la energía potencial gravitatoria siempre es negativa, eso quiere decir que conforme aumenta la distancia, ¿sí?, cuando R aumenta, ¿sí?, el cociente este de aquí se hace más pequeño. Sabemos que cuando el denominador aumenta, el resultado es más pequeño. Pero, claro, más pequeño quiere decir que se aproxima más a cero. ¿Vale? Se aproxima más a cero. La energía potencial, ¿sí?, se va aproximando, va tendiendo a cero.
pero que se aproxime a cero no significa que disminuya. Porque al ser negativo, que si yo tengo por ejemplo menos 5 y menos 1, el menos 1 está más cerca de 0, pero es un número más grande. Entonces cuidado que cuando R aumenta, cuando la distancia aumenta, la energía potencial aumenta también. ¿Sí? A mayor distancia, mayor energía potencial. ¿Entendido? Entonces, cuidado con eso. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué más tenemos que saber de la energía potencial? Que en caso de que tengamos una masa, un sistema de masas, por ejemplo, M1, M2 y M3, esta masa M3 va a tener una energía potencial respecto a la masa M1, por estar a una cierta distancia de ella, pero al mismo tiempo va a tener una energía potencial respecto a la masa 2. Entonces, ¿cuál es la energía potencial de esta masa realmente? Bueno, pues aplicamos el principio de superposición, como siempre, con fuerza y en campo. O sea que la energía potencial total es la suma, pero ya no la suma vectorial, sino la suma escalar, de todas las energías potenciales de una masa en un determinado punto. ¿Entendido? Sería la energía potencial 1 más la 2, etcétera. Bien, bueno, pues así es como se calcula la energía potencial de una masa respecto de otra, a mayor distancia mayor energía potencial, y cuando haya un sistema de masas, la energía potencial de una masa en un punto es la suma de todas las energías potenciales en dicho punto. Esto es clave luego para el cálculo del trabajo. Pero la energía potencial no era MGH. La energía potencial gravitatoria siempre la he calculado como MGH porque ahora la fórmula es distinta, ya no vale. Aclárame eso, amigos Rollers, lo que hay que tener. Pues muy buena pregunta esa, payaso que das miedo, ¿sí? La energía potencial, la fórmula correcta para calcular la energía potencial es esta, ¿sí? Esta es válida, digamos, siempre. Pero es cierto que esto choca con lo que nos han contado hasta ahora, de que la energía potencial gravitatoria la calculábamos como m por g por h. ¿Sí? Bueno, esta fórmula en realidad surge de esta, ¿sí? Podríamos hacer la demostración de cómo sale, pero se nos llevaría un rato, es una serie de cositas matemáticas ahí que creo que no va a ayudaros en mucho. Pero que sepamos que esta fórmula de aquí, la de MGH, solo es válida si h, la altura del objeto, se mide desde la superficie terrestre, es decir, tomamos la superficie terrestre como referencia y por tanto la energía potencial en la superficie es cero, y además tiene que darse que h sea mucho menor, o sea, muy inferior al radio terrestre. Tenemos que estar hablando de alturas muy pequeñitas, ¿sí? De objetos que están a pequeñas alturas. Entonces, cuando un objeto cae de una altura pequeña, ¿sí? Como por ejemplo, imagínate que cae una piedra desde un puente y cosas por el estilo, para caída libre, etcétera, ese tipo de ejercicios se puede considerar que la gravedad es constante, ¿sí? Que es 9,8, pero sabemos que no lo es, ¿sí? Porque depende realmente de la distancia al centro del planeta y como va variando, pues no es constante. Pero para alturas pequeñitas podemos considerar que esto es constante y que esta fórmula es válida. ¿Entendido? Muy bien. El siguiente concepto que vamos a trabajar es el de potencial gravitatorio. ¿Y qué es eso del potencial gravitatorio? Bueno, pues el potencial gravitatorio lo representamos con una V mayúscula, ¿sí? Para no confundirla con la V de velocidad, y matemáticamente lo podríamos expresar como la energía potencial por unidad de masa. Y como concepto podríamos decir que el potencial gravitatorio es el trabajo necesario para trasladar la unidad de masa desde el infinito hasta un punto, ¿sí? Sería algo así como una especie de trabajo para trasladar una masa desde el infinito. Bueno, pues si recordáis la fórmula de la energía potencial puesta anteriormente, era menos g por m partido de r, pues si lo dividimos entre la masa que se mueve, pues sería menos g por m partido r. El potencial gravitatorio en un punto solo depende de la masa que está creando el campo gravitatorio. ¿Y en qué se mide el potencial gravitatorio? Bueno, pues como es energía por unidad de masa, pues sería en julios partido kilogramo. Estas son las unidades en sistema internacional del potencial gravitatorio. En el caso de que tengamos una serie de masas puntuales, ¿sí? o de planetas,
da igual, o de cuerpos celestes, si yo tengo varias masas, por ejemplo M1 y M2. Y ahora quiero calcular el potencial en un punto. Bueno, pues en este punto habrá un potencial gravitatorio debido a la masa 1 y un potencial debido a la masa 2. Por tanto, el potencial total lo vamos a calcular de la misma forma que el resto de magnitudes, aplicando el principio de superposición, como suma de todos los potenciales en dicho punto. ¿Sí? Muy bien. Hay que remarcar, de nuevo, que el potencial, al igual que la energía potencial, son escalares, y entonces el potencial gravitatorio siempre es negativo. Muchas veces hacen preguntas teóricas en selectividad tipo, oye, ¿la energía potencial puede ser nula en un punto? ¿El potencial gravitatorio puede ser nulo en un punto? Pues nunca, porque la energía potencial total o el potencial total es la suma de todos los potenciales o energías potenciales. Y como siempre son valores negativos, si tú sumas números negativos, el resultado lógicamente es negativo. Sin embargo, cuando sumas fuerzas o campos, como son magnitudes vectoriales, y ya dependen de la dirección y el sentido, puede darse que en un punto el campo o la fuerza sean nula, pero el potencial o la energía potencial nunca lo van a ser. ¿Entendido? Entonces, eso es importante saberlo. ¿Qué más cositas tenemos que saber? Bueno, pues igual que si nosotros calculábamos el campo, podemos luego calcular la fuerza con la relación entre que el campo es fuerza por unidad de masa. Conocido el potencial gravitatorio en un punto, si yo ahora coloco aquí una otra masa, una masa m, yo puedo calcular la energía potencial de esa masa respecto a las demás. ¿Y cómo? Pues de esta relación que tenemos aquí. La energía potencial sería la masa por el potencial, ¿vale? Así que si calculamos el potencial total en ese punto, es más rápido calcular la energía potencial total de esta masa multiplicando directamente por la masa. Y otro detalle es que el potencial en un punto no depende de la masa que esté situada en dicho punto. ¿Entendido? El potencial solo depende de las masas que crean el campo y de la distancia a dichas masas, pero no de la masa en sí que está en el punto donde queremos calcular el potencial. Espero que esto haya quedado bien clarito. Bueno, pues yo creo que ya hemos explicado qué es la energía potencial y el potencial, y ahora vamos a hablar del trabajo. ¿Qué es eso del trabajo? ¡Que te ponga la mascarilla, payaso! Vale, ya me pongo la mascarilla de los cojones. Mierda, no veo nada. ¿Contento? El payaso se ha retratado, pero vamos, ponte la mascarilla siempre. Bueno, pues ya para terminar el vídeo, vamos con la parte del trabajo. Todos sabemos que el trabajo es la energía necesaria para trasladar un cuerpo de un punto a otro. Lo que pasa es que la definición de trabajo básica que todos conocemos es fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Producto escalar, y si lo desarrollamos sería el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento y por el coseno del ángulo que forma la fuerza respecto del desplazamiento, trabajo medido en joule. Pero ocurre que cuando normalmente trabajamos con fuerzas gravitatorias o en campos gravitatorios, no solemos calcular el trabajo de esta manera. Solemos tener otra expresión. Y para eso hay que entender que la fuerza gravitatoria es una fuerza conservativa. ¿Qué es eso de una fuerza conservativa? Bueno, pues una fuerza conservativa es aquella a la que podemos asociar una energía potencial. Y además, cuando únicamente actúan en un sistema fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva. Entonces, eso es claro. O sea, el incremento de energía mecánica es cero. Y sabemos que cuando el incremento de energía mecánica es cero, la variación de energía cinética es igual a menos la variación de energía potencial. ¿Sí? Bueno, pues en un sistema en el que actúan fuerzas conservativas como en la fuerza gravitatoria, el trabajo para trasladar una masa de un punto a otro solo depende de los estados inicial y final, de las posiciones inicial y final, y no depende de la trayectoria seguida por el cuerpo. Entonces, estos dos puntos son los más importantes en cuanto a las fuerzas conservativas. Se asocia una energía potencial a la fuerza conservativa y el trabajo necesario para trasladar un cuerpo de un punto a otro solo depende de las posiciones inicial y final, no del camino. ¿Entendido? Y como consecuencia de esto último, podemos decir
¿sí? Que en un ciclo cerrado, es decir, en una trayectoria cerrada en la que el punto inicial coincide con el punto final, el trabajo es nulo. ¿Entendido? Perfecto. Bueno, pues de esta manera podemos definir el trabajo para cualquier fuerza conservativa. O sea, esta fórmula va a ser válida para fuerza gravitatoria, para otras fuerzas conservativas como la eléctrica o la fuerza elástica. Pero en este caso, para trabajo gravitatorio, sería menos la variación de energía potencial, que sería menos la energía potencial final menos la inicial. Cuidado que el menos le afecta a todo el paréntesis. Podríamos meter menos aquí dentro y darle la vuelta y poner esto como energía potencial inicial menos energía potencial final. Ya como cada uno quiera. Trabajo en julios como siempre. Como sabemos, el potencial es la energía potencial por unidad de masa. Por tanto, despejando la energía potencial, la masa pasa multiplicando. Y podemos expresar la diferencia de energía potencial como la masa por la diferencia de potencial. Siendo esta masa la masa que se está trasladando de un punto a otro. ¿Qué más cosas tenemos que saber de aquí? Bueno, podéis calcular el trabajo como queráis. Pues hay que saber que cuando calculemos la energía potencial final, la inicial, el potencial final o el potencial inicial en un punto, tiene que ser el potencial o la energía potencial total en ese punto. Tiene que ser siempre valores totales. Entonces, que ahí no indique que son valores totales, no significa que tú no lo tengas que saber, ¿vale? Siempre con valores totales. Lo haremos en un ejercicio en un próximo vídeo, para que os quede eso claro, clarinete. Perfecto. Bueno, pues hasta aquí todo lo que os quería contar. Os he hablado sobre la energía potencial, el potencial, su relación, el concepto de trabajo y de fuerzas conservativas y cómo se calcula cada uno de ellos. Bueno, lo último que me quedaría por comentar es el signo del trabajo, que es una cosa que suelen preguntar mucho en selectividad. Muy bien, pues el trabajo es una energía que puede ser o positiva o negativa. ¿Qué significa que salga una cosa u otra? Pues es muy sencillo. Siempre que que el trabajo salga positivo, significa que el trabajo para trasladar la masa m de un punto a otro es debido a la acción del campo gravitatorio. Digamos que es el campo gravitatorio, la fuerza gravitatoria, la responsable de ese movimiento. El movimiento es espontáneo. ¿Entendido? Pero cuando el trabajo es negativo, eso quiere decir que la masa se está moviendo en contra del campo. Y por tanto, para que se mueva en contra del campo, tiene que haber una fuerza externa, una fuerza exterior, que sea capaz de hacer dicho trabajo, dicho desplazamiento. ¿Entendido? Para que lo entendáis mejor, si yo, por ejemplo, tengo este rotulador aquí y lo suelto, cae de forma natural, de forma espontánea, hacia la mano, hacia el suelo. ¿Sí? Y entonces podríamos decir que en ese desplazamiento el trabajo es positivo porque el trabajo lo ha hecho la fuerza gravitatoria. Pero si yo tengo el rotulador aquí y ahora lo quiero llevar a una altura h, ¿sí? Entonces para poder moverlo ha hecho falta una fuerza externa, que en este caso ha sido la fuerza de mi mano. Y en ese caso el trabajo sería negativo. Bueno, pues esto es muy importante. Espero que os haya quedado claro, que os haya gustado este vídeo y que lo compartáis con todos vuestros amigos. Bueno, al final he podido sobrevivir a la clase, el payaso se ha portado bien y todo ha salido como yo quería. Bueno, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos. Chao, chao. Y al payaso es que lo revienta. Y lo revienta. Ahora el cosello le voy a dar. No, que al final no me ha pillado. Como que me ha dado. Hostia, pues no es agradable, pensaba que sí, pero va a ser. Me queda como tantito, ¿sabes? Bueno, espero que le haya gustado este especial de Halloween.